Hoy vamos a cerrar con la enseñanza de raíces en la parte 17. Entonces tengo algo ya establecido. Hoy vamos a terminar con este capítulo 22, sea que terminemos o no. Lo daríamos por concluido y continuaríamos con dos temas libres antes de iniciar en diciembre, el 2 de diciembre, con un tema que le llamé ovejas. Esto es para los lunes. Vamos a estudiar 8 tipos de ovejas del Antiguo Testamento mencionadas en el Antiguo Testamento y 7 tipos de ovejas mencionadas en el Nuevo Testamento. Esa enseñanza va a ser muy rica porque nos vamos a poder identificar cada uno dentro de las ovejas. Y después, lo mismo es el viernes. Los viernes, voy a terminar con la última bienaventuranza que esta semana. Y después iniciaremos con tipos de oración, penetrando o metiéndonos de profundo a lo que es el estudio de la oración o de los tipos de oración, tanto las oraciones que son de bendición como las oraciones que son contrarias a lo que es el carácter de Dios, porque hay dos tipos de oración buenas y hay oraciones malas. Eso lo vamos a estudiar una vez que terminemos con las bienaventuranzas. Para ubicarnos con el texto, no voy a repasar todo el Apocalipsis, yo creo que ya hemos estudiado, lo tenemos bastante claro. Solamente lo único que quiero mencionar es que el Señor, cuando inicia con el Apocalipsis, nos dice a nosotros que bienaventurados son los que leen y guardan esta escritura. O sea, ya nosotros estamos al final del capítulo 22, lo hemos estudiado en dos oportunidades. En una oportunidad lo estudiamos a profundidad y ahora lo estudiamos solamente a partir del capítulo 7, si no me equivoco, cuando mencionamos a los testigos en lo que es términos de raíces. Pero creo que tenemos el suficiente material para entender que somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Bueno, porque si tomamos el libro del Apocalipsis como se hizo y para lo que se hizo, para lo que se escribió, que es para darle a la iglesia fe, para darle a la iglesia esperanza, para que la iglesia tenga los ojos puestos en Cristo, entonces somos bienaventurados. Si tomamos el libro del Apocalipsis para asustarnos, para aterrorizarnos y empezar a pensar en un montón de cosas negativas, entonces no somos bienaventurados, porque el que lee debe también de tomar y guardar lo que se le presentó, y lo que se le está presentando y lo que se debe guardar es al Señor Jesucristo. En toda la Biblia debemos de ver al Señor Jesucristo, y eso también es en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 22. Voy a hacer una lectura bastante rápida, haciendo puntualizando en algunos puntos, haciendo mención y énfasis en algunas áreas, pero sin profundizar porque ya lo estudiamos. En el momento que yo lo hable, si usted ha venido siguiendo las enseñanzas durante toda la serie, ha de venirle el mensaje que se habló. Entonces iniciamos en el capítulo 22, verso 1. Dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono. A ver un segundito, creo que estoy grabando, ¿verdad que sí? Sí estoy grabando, sí. Leo, capítulo 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. No voy a mencionar toda la clase que di acerca de las aguas salutíferas. Eso está en Ezequiel, capítulo 47, verso 1 al 2. Pero este verso nos conecta inmediatamente a las profecías de Ezequiel. Cuando Ezequiel dijo que de la casa estaba saliendo agua por un costado y que llegaba hasta el río de Arabá, donde empezaban los peces a cobrar vida y los árboles a echar frutos, y todo lo que estaba muerto empezaba a cobrar vida, porque se estaba refiriendo en profecía al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces Ezequiel apuntaba hacia el frente, sabiendo que el mensaje del Señor a través de la sangre, que es la redención, que es su sacrificio, que corresponde al Antiguo Testamento, que corresponde al mensaje levítico,
para que podamos conocer la necesidad que tenemos nosotros del Señor Jesucristo. Entonces, eso nos tira a Ezequiel en proyección hacia el futuro. Pero en cuanto nosotros lo leemos aquí en Apocalipsis, lo vemos en retrospectiva. Nos vamos hacia la cruz y sabemos que lo que el Señor hizo en la cruz a través del sistema de sacrificios, que fue lo que él estableció en el Antiguo Testamento, y el agua que representa la iglesia, se fue extendiendo por todo el mundo, por todas las naciones, y es la predicación, es el evangelio. Lo que estamos viendo es la conclusión, aquí en el capítulo 22, la conclusión de lo que una vez se profetizó. Ok, dice que se vio esa agua resplandeciente como el cristal, saliendo del trono de Dios y del Cordero. Recuérdelo, puede leer en Ezequiel 47, 1 al 12. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, ¿qué estamos viendo? Nos está llevando hasta el Edén. Vea cómo en el cierre del libro el Señor le presenta a Juan, a través de la visión, una conexión de lo que era antes hasta lo que es ahora. O sea, el alfa, omega, principio y fin. Eso es lo que está haciendo él en este momento. Entonces dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Nos conecta a lo que Adán falló, a lo que Eva falló, allá cuando tomaron del fruto prohibido, y el Señor dijo que no podían accesar de la manera como habían quedado en pecado, conociendo sí el bien y el mal, pero en la condición que estaban pecaminosa, no podían quedarse dentro del Edén en esa condición. Tenían que ser expulsados porque tenían que ser redimidos, tenían que morir y volver a nacer, como le dijo el Señor a Nicodemo. Entonces nos conecta a través del árbol de la vida, nos conecta directamente al Edén. Cuando nosotros observamos esto, lo que está haciendo es el capítulo 22 como una recapitulación de todo lo que enseñó desde el primer verso, desde el primer capítulo hasta este momento, con sus contextos proféticos. Cuando dice que produce 12 frutos, se está refiriendo también a aquellas tribus que Dios estableció a través de Israel, que debieron de haber sido el mensaje para el mundo y no lo fueron. Solo que el Señor viene y restaura, hace la redención y hace todas las cosas nuevas. Eso es lo que Él está enseñando aquí. Entonces, ese árbol de la vida que produce 12 frutos está refiriéndose justamente al mensaje que el Señor había dejado en Israel como tal. Y cuando estoy hablando de Israel, ya no se concentren solamente en el Israel del Antiguo Testamento, sino en el Israel que está gobernando antes del capítulo 22, que es la Nueva Jerusalén y que es el nuevo cielo, la nueva tierra, refiriéndose a la restauración de todas las cosas. A eso se está refiriendo. Entonces, hay una comparación entre el tiempo caído, cuando nos lleva en la mente a retornar al Edén, a el tiempo en que nos encontramos en este momento, en el Apocalipsis. Digo en el Apocalipsis porque no es en nuestro tiempo actual, sino donde nos proyecta a futuro, donde nos encontramos viendo las cosas ya terminadas, ya redimidas, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Por qué nos presenta que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones? El árbol es Jesucristo, lo pueden pensar o lo pueden eh, traer a su mente en la menorá, donde sostiene en sus dos lados tres postes. En el centro está Jesús, que representa la lámpara central, y de esa lámpara se alumbran las otras tres lámparas a cada lado, que es, repito, el Antiguo Testamento, el judeocristianismo, aunque muchos dicen que eso no se debe de decir porque ni nos podemos hacer judíos ni los judíos cristianos, y ese es justamente el gran error que la mayoría de los maestros tienen, que no entienden que nosotros somos el cuerpo de Cristo y estamos compuestos por el plan completo que el Señor viene a restaurar y viene a ver de manera completa en este momento que usted lo está observando. ¿Por qué dice que esas hojas eran de sanidad para las naciones? Bueno, porque es lo que Josué se le indicó que tenía que hacer cuando cruzó el río al otro lado, y tenía que poner 12 piedras, cada una de las piedras representaba cada una de las
tribus, así en su total serían 12, que es congregación, y estas 12 tribus tenían que haber dado el ejemplo a las naciones. ¿Cuáles eran las naciones? Los que cruzaban por la vía marítima desde Mesopotamia o lo que era la zona de Babilonia hacia Egipto. Pasaban por frente en la vía de mar, pasaban por donde Israel había sido establecida hasta el día de hoy. Y ellos debieron de haber dado ese mensaje y no lo dieron. Lo que está haciendo él a la hora de ir cerrando el libro es haciendo una proyección desde atrás hacia este momento que nosotros estamos leyendo. Dice el verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Por favor, prestémosle mucha atención a esto. No dice el trono y el Cordero estará. Cuando analizamos esto, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, significa adentro. O sea, significa que la nueva Jerusalén, que la esposa, lo que está viendo él, que lo que él está analizando, que está gobernando con Dios, está en Dios. Eso fue lo que dijo Isaías cuando se mencionó a Emanuel. Emanuel significa Dios en nosotros, no junto a nosotros, sino Dios en nosotros. Entonces, por eso ya no hay más maldición. El trono de Dios y el Cordero cuando está hablando de la obra completa, pertenece y está dentro de la fusión del cuerpo de Cristo, y esa es la iglesia. La iglesia, cuando estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando solamente de las personas cristianas, sino todo aquel que el Señor salvó, que formó parte de este cuerpo de Cristo. Iglesia significa congregación, significa eclesía, un lugar donde las personas se reúnen, y los 12 frutos que acabamos de leer también significa congregación, significa grupo de personas. Y sus siervos le servirán. ¿Cuáles siervos? Los que están en ella, en la iglesia, los que están en ese cuerpo, los que forman parte de toda esa congregación. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Cuando dice que verán sus rostros, está hablando de identidad, está hablando de fusión y está hablando de la manera de pensar. Porque cuando dice que el nombre estará en sus frentes, no olvidemos que acabamos de pasar en el estudio, bueno, acabamos no, pero me refiero durante el estudio, hablamos del sello que ponía el enemigo en la frente y en la mano, porque es en la mano la acción y en la frente la manera de pensar. Aquí ya al estar concluido todo, al haber pasado el milenio, al haber pasado todo lo que leímos anteriormente y todos los juicios, dice que ya los que están ahí, los que están en esa etapa de cierre, pueden ver al Señor cara a cara. Y cuando dice que su nombre estará en la frente, es la manera de pensar. Como decía en la plaquita de los sacerdotes en el libro de Leví, la plaquita de oro que se ponían frente a la mitra, en la frente. Ahí lo que decía era santidad para Jehová. Y resulta que aquí lo que estamos viendo es exactamente la misma figura. Y ahora podemos nosotros en ese momento pensar como Cristo. Tenemos la mente de Cristo ahí. Dice el verso 5, no habrá ya allí más noche y no tienen necesidad de luz de la lámpara ni de la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí lo que está mencionando en el verso 5 es la provisión perpetua, y de nuevo nos tira al principio de la creación. Porque cuando dice que no es necesidad de la lámpara ni de luz del sol, recordemos que cuando el Señor entra, o sea, cuando el Señor pone la luz en la creación, no existía el día y la noche, no existía la luna, no existían las estrellas, no existía el sol, por lo cual la luz no es algo que fue creado para separar los días. O sea, la luz ya estaba establecida por Dios, porque la luz es Dios mismo, porque la luz está ahí siendo Jesús, siendo el creador, siendo el hacedor de vida, Él es la luz. Y los días y las noches fueron establecidas para marcar el tiempo. Como estamos en el fin de los tiempos, ya el tiempo se acabó. Ya no se necesita de día y de noche. Porque el día y la noche, las semanas, los años, las ocasiones, que serían las fiestas, toda esta cronología del tiempo es para que usted y yo sepamos como iglesia en qué tiempo nos encontramos, cómo adorar al Señor durante el año, la manera en que Dios quiere ser adorado, pero aquí ya no hay necesidad de eso.
ya no hay más noche. Entonces, como no hay noche, como no hay nada que nos esté afectando en cuanto a la, a la tentación, en cuanto al pecado, ya no existe, ya fue arrojado Satanás al lago de fuego, como lo leímos en los capítulos anteriores, ya no hay necesidad de absolutamente nada de eso. Tampoco hay necesidad de marcar los tiempos, porque ya no necesitamos marcar los tiempos, estamos con el Señor, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, hablando de esa provisión perpetua de Dios para con su iglesia. El verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Esto me conecta inmediatamente al principio del Apocalipsis, donde dice que nosotros debemos de guardar estos mandamientos. Lo voy a leer para que quedemos mucho más claros y mucho más bendecidos. En el verso 3 del capítulo 1 dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿A quién le dirigió eso? A las iglesias. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El testimonio. ¿Cuál es el testimonio que estamos observando? El testimonio de la palabra de Dios ya concluida. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, lo que nos conecta a nosotros a que todo lo que leímos anteriormente se está en este momento delante del Señor concretando, está dándose por terminado, se está dando por hecho. Y del Señor, el Dios del Espíritu de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esto lo está diciendo basado en el ángel que está describiéndole a Juan todo lo que va a suceder, todo lo que él le está mostrando. Lo que estamos viendo aquí es todo en retrospectiva. Estamos haciendo un cierre del libro ya en este momento. Ahora, en el verso 7 se dice algo muy interesante que tenemos que prestarle mucha atención. Dice, he aquí vengo pronto. Por eso lo puse en azul. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Me vuelve a conectar al capítulo 1, al verso 3, donde me dice que quien guarda las palabras de la profecía, las palabras que allí están escritas, pues es bienaventurado y advierte que el tiempo está cerca. Me vuelve el capítulo 22, verso 7 a conectar al capítulo 1, al verso 3. Pero aquí hay algo muy interesante que le vamos a prestar mucha atención. Quiero profundizar un poquito en eso. La expresión vengo pronto que está aquí en el capítulo 22, verso 7, pareciera como es que es una especie como de paradoja. O sea, uno dice, ¿cómo vengo pronto? Pero si ya él vino dentro de la lectura que estamos haciendo, porque ya descendió, ya se llevó a su iglesia, la arrebató, después descendió después de la tribulación a venir a gobernar durante el milenio. Entonces, ¿por qué dice vengo pronto? Si nosotros nos ubicamos mentalmente en esta lectura, parecería como esto es, como que si esto fuera contradictorio, como que está diciendo que va a venir de nuevo cuando ya vino, si estamos en el puro cierre. Bueno, resulta, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros debemos de aprender a leer de manera cuidadosa este libro. ¿Por qué? Porque Jesús cuando está diciendo aquí, vengo pronto, no está diciendo que es que va a volver a venir porque ya está, sino lo que él está diciendo es que está culminando, está arrojando una luz de lo que está pasando en realidad, y la frase esta, vengo pronto, como les acabo de decir, no significa una segunda vez, sino que está hablando de una alerta constante. A ver si lo puedo explicar de esta manera. Es como que si él estuviera diciendo, estoy viniendo siempre, estoy viniendo constantemente. Hay algo que se conoce dentro de la Biblia como el presente continuo. Como esto es una profecía y él está cerrando la profecía, pero para nosotros no está concluida porque lo estamos proyectando hacia el futuro y estamos viendo hacia el pasado, estamos en el centro. El decir vengo pronto es decir estoy viniendo. Es el carácter del yo soy. Cuando el Señor se le presenta a Moisés en el libro de Éxodo para decirle que vaya a rescatar al pueblo, él le dice,
él le dice, vaya y dígales quién soy yo, porque Moisés le pregunta, ¿y qué nombre les digo? Y le dice, dígales que yo soy el que soy. O, hablándolo de manera más literal, es seré el que seré. Esa frase, seré el que seré, cuando usted lo lee en español no le genera mucho sentido, pero cuando usted ve la intención del Espíritu a través del texto hebreo, él está diciendo yo era, yo soy y yo seré. Es lo que le dice a Juan, escribe lo que era, lo que es y lo que será. ¿Por qué? Porque eso está hablando de un presente continuo, un constante llamado a la santificación. Entonces, cuando el Señor dice, vengo pronto en este contexto, Jesús lo que nos está dando a nosotros no es asunto de fecha, sino que está transmitiendo la urgencia a nosotros los creyentes de estar siempre listos en todo momento. ¿A cuáles creyentes? A los que eran. ¿A cuáles creyentes? A los que son. ¿A cuáles creyentes? A los que serán. Porque este libro del Apocalipsis, cuando nosotros lo leemos, no podemos leerlo con nuestra mente humana, tenemos que leerlo como Dios lo presenta. ¿Y cómo es Dios? Dios es atemporal. Dios no se rige por las fechas, Dios no se rige por el tiempo, porque Dios es eterno. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando Él dice, vengo pronto, se está refiriendo en un presente continuo, constantemente está diciendo, estoy viniendo, porque para nosotros es así, estoy viniendo. Por eso dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque este anuncio que está haciendo debemos de entenderlo como la garantía de que el Señor va a venir porque el Señor vino. A ver si me explico con esto. Es un cierre, el capítulo 22 es un cierre. Entonces, él lo que está diciendo es, voy a venir como ya vine y estoy viniendo. Si nos vamos a Apocalipsis, capítulo 1, en el verso 17, tenemos un poquito de esta idea. Dice así, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahorita vamos a ir a esa frase, primero y último, alfa y omega. El que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ángeles y las siete iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. A ver, mis hermanos, si me explico con esto. Él dice, vengo pronto, pero nos conecta automáticamente a lo que es su persona. Él es eterno, no se rige por el tiempo y dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Tengo las estrellas, hablando de ángeles, está hablando de mensajeros. Mensajeros puede tomarlo como predicadores, como pastores, como ángeles. Indiferentemente como sea, él está hablando de las personas que llevan el mensaje, lo tiene en su mano. O sea, estas personas humanas que pueden morir están en su mano. Y las iglesias, que corresponde a las 7 iglesias a las cuales él se está comunicando, pero que también nos involucra a nosotros en el paso del tiempo, dice, yo soy el que los tiene en la mano. Y aclara, estuve muerto, el que era, el que es y el que será. Entonces, ese mensaje tomado en la expresión vengo pronto, lo que está diciendo es, los estoy haciendo conmigo, de mi naturaleza, por lo tanto ustedes están en mis manos porque yo controlo, porque yo tengo el poder sobre la vida y la muerte. No tengan miedo. Y así inicia el Apocalipsis, hablándole a los creyentes que aunque estén enfrentando persecución, que aunque estén enfrentando pruebas, él está recordando que las pruebas, que la persecución no dura para siempre. Así que vengo pronto es una afirmación de esperanza y de preservación en medio de todo lo que está pasando, para que nos mantengamos firmes hasta que llega la liberación definitiva. Ok, con eso en la mente, llegamos al verso 8.
Espero estar siendo claro, mis hermanos y mis hermanas. Con eso en la mente llego al verso 8. Entonces, antes de leer el verso 8, repito, el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Me voy a devolver de nuevo unos versos. Después de esto me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, refiriéndose a la obra de Cristo en la cruz, anunciada desde los tiempos de los profetas. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, anunciándonos lo que sucedió en el Edén y cómo Dios puso a Israel, llamó a Israel de donde era en los lomos de Abraham, era un hombre salido de Ur de los Caldeos, o sea que no merecía ser llamado, pero él lo hizo porque a él le plació, porque él quiso poner un hombre común y corriente como usted y como yo, para ser el que guiara a la humanidad, para ser la bendición para todas las familias de la tierra. Y lo que tenía que hacer Israel como nación, como grupo, era eso, para sanar a las naciones, y no se dio, pero ahorita sí se está dando porque está concluido. No habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, que ya tienen identidad, que ya no tienen por qué temer, porque ya no está la acechanza del enemigo, fue enviado al lago de fuego, por lo tanto no habrá más noche, no tienen necesidad de luz de la lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos en una provisión perpetua. Siéntase confiados. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, ha enviado al ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y este pronto ya lo explica en el siguiente verso, cuando dice aquí vengo pronto, es estoy constantemente viniendo, estoy constantemente con ustedes, antes, ahora y después. Por lo tanto es bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Entonces Juan, una vez que tiene esto en la mente, que se ubica en el lapso del tiempo desde el Edén hasta el momento en que él está viendo la redención de todas las cosas, dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ok, Juan, donde se ve confrontado con esa maravillosa verdad, cae de rodillas ante el ángel, que es un testigo. Vea, yo les pasé un datito en formadores, porque son 7 testigos los que están aquí mencionados en el Apocalipsis. El uno es Jesús, que es el que ya vimos, el otro es el ángel que está ahí, el otro es Juan, también la escritura. Vamos a ir viendo Israel como tal, entonces vamos a ir viendo estos 7 testigos, que son los que el día de mañana, cuando estemos delante de la presencia de Dios, nadie puede decir no nos avisó, no nos dijo. De hecho, el Señor tiene una frase muy hermosa. Cuando él mandaba un profeta, él decía, y sabrán que hubo profeta en Israel. O sea, para que no digan que no les mandé un profeta. Entonces, al final del tiempo nadie puede decir que Dios no advirtió. A través de esos 7 testigos, a través de esos 7 mensajeros. Y entre estos está Juan. Soy el que oyó y vio las cosas. Después de que las hube oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel que me mostraba las cosas. Pero él me dijo, hablando del ángel, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Así que este ángel nos ubica, que es un testigo, mas no es Jesús. ¿Por qué no es Jesús? Porque él está evitando que Juan se arrodille, se postre delante de él. Si hubiera sido Jesucristo, Jesucristo no le dice eso. Entonces, no podemos agarrar este ángel y creer que es Jesús, aunque Jesús habla dentro de lo que es toda la revelación del Apocalipsis. En ocasiones habla el Señor y en ocasiones habla el ángel como si fuera el Señor. A ver si lo digo, como si lo estuviera representando, como si fuera la voz de él en ese momento, pero hablando en primera persona. Pero en este momento Juan nos está mostrando a nosotros, a través de este verso 9, que él dice que él es consiervo de él y de los hermanos los profetas. O sea, está diciendo, yo no soy Jesucristo. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
Aprendimos también que a Daniel se le dijo que cerrara las palabras, que cerrara el libro, porque era una profecía para su pueblo. Le dijo que en Daniel se cumplían todas las profecías para Israel hasta el tiempo en que el Señor Jesucristo fue sacrificado, hasta el momento que él murió y resucitó. Ahí se cumplen las profecías de Daniel para ese pueblo de Israel. Hasta el año 70 todavía, cuando el pueblo fue destruido y todos fueron llevados en cautiverio. Pero a Juan se le dice que no selle el libro, que lo abra, porque de Daniel a Juan hay un puente que es justamente Jesús, el cual une los dos tiempos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, el sistema sacrificial como el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Así que mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que contemplar el mensaje de la manera que Juan lo está presentando. No poner otras cosas, no especular, no estar de sensacionalistas, sino como está ahí. Es un libro fácil de entender, mis hermanos. Es un libro realmente muy sencillo de entender. Y alguien me podría decir, no, pastor, esto es dificilísimo. Ustedes se han dado cuenta de que no. Al día de hoy, en este momento, no temo equivocarme de que ustedes leen este libro con paz, con tranquilidad, con esperanza, porque ya aprendieron a ver lo que Dios dejó como contenido en ese libro de Apocalipsis. Entonces, una vez que llega aquí, dice, bueno, el tiempo está cerca. Él hace un cierre maravilloso dentro de este libro. Y dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué es lo que está haciendo él en este momento? Cualquiera dice, bueno, es que le está diciendo que sean pecadores, que no hay problema, que eso no importa. No, 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 no. Tenemos que aprender a ver. Él lo que está hablando es de un llamado a responsabilidad, un llamado a tomar la decisión correcta, de seguirlo y no rechazarlo, y un llamado a tomar la elección que es correcta. Por eso, en este mensaje, en este verso, nos está conectando a lo que le dijo a la iglesia de la Odisea. Sean fríos o sean calientes. O sea, tomen una decisión. Tibios los vomitaré de mi boca. Al Señor no le gusta las personas que no son radicales. Me refiero a los creyentes, que hoy están en un estado y mañana en otro, que hoy están en el mundo, con una pata en el mundo y otra pata en el reino de los cielos, que hoy mientras están celebrando una cosa que al Señor no le agrada, mañana está celebrando algo que al Dios sí le agrada, o que hoy están voy a ponerlo así, hoy están en una fiesta pagana con un montón de gente haciendo un montón de cosas indebidas y mañana están en la iglesia levantando las manos. No, no, él lo que está llamando es la atención, repito, a la responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? De atender al llamado, a lo que el Señor está diciendo para que seamos bienaventurados, a tomar la decisión de seguir a Cristo, de seguir a Dios, de no rechazarlo y a tomar una elección. Ahora usted me dice, decisión y elección no es lo mismo. No, no, las decisiones son en el diario vivir y la elección es esa elección permanente. O sea, yo decido diariamente hacia dónde me dirijo. Esto nos conecta a nosotros a todo lo que hemos aprendido de la fe cuando el Señor nos dice a nosotros que pongamos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador y galardonador de la fe. ¿Y eso cómo se hace? Día a día. Día a día decido por lo que elegí. Día a día estoy decidiendo por mi elección radical, donde yo estoy poniendo los ojos para llegar hasta el puro final. ¿Que me es fácil llegar? No, no me va a ser fácil. Pero entonces el Señor dice, decida conmigo, elija por mí. Decida conmigo y elija por mí. Decido en el día a día y elijo por él. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si quiere estar pecando, quédese en ese lado. Pero no venga a hacer el doble papel. No venga a hacer el doble juego. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Tome una decisión por una elección y sea responsable con lo que está haciendo. Y dice el verso 12, he aquí yo vengo pronto. Ya no, creo que quedó bastante claro, o sea, estoy viniendo constantemente. ¿Y vengo pronto para qué?
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando está hablando aquí de cada uno según sea su obra, mis hermanos y mis hermanas amadas, el Señor lo que está hablando no es que la salvación sea por obra, sino que va a pedir cuentas, va a rendir cuentas de nosotros, nos va a pedir rendir cuentas a nosotros de lo que hicimos con esa salvación, con lo que Él nos dio. Entonces, ahí es donde nos abre un panorama. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hasta este momento nos ha mandado al Edén y nos ha mandado hacia el frente cuando Él viene a gobernar. Y en el centro está toda la historia de la humanidad, en el centro está todas las profecías, en el centro está todos los mensajes, todo el llamado del Señor, y en el centro está Él mismo, que Él vino después de haberse quitado del trono. Filipenses capítulo 2, no está catimando ser como Dios, sino a morir en ese centro por nosotros y a resucitar en ese centro por nosotros para que muramos y resucitemos con Él en ese centro. ¿Qué es ese centro? El tiempo. El tiempo inició en el jardín del Edén, cuando el Señor creó todo, los días, el día, la noche, los tiempos, las semanas, todo eso, y termina cuando ya Él ya no va a ocupar más del sol y la luna, y Él va a ser que alumbró. O sea, yo soy el alfa y omega, significa yo comencé esto y yo lo terminé. Eso nos enseña a nosotros de que Él es el absoluto, que Él es el que al final de cuentas va a comenzar la obra, la perfecciona y la termina. Si ustedes están notando, yo estoy mencionando muchos versos, muchos capítulos que ya deben de tenerlos por conocer, o sea, ya deben de tenerlos ustedes en su conocimiento. Que donde yo estoy hablando constantemente, estos versos y estos capítulos están siendo mencionados aquí, estén viniendo a su mente poco a poco y esté ministrándole, porque eso tiene que pasar en el día a día. Todos los días nosotros tenemos que tener esta palabra de la profecía, nosotros tenemos que tenerla presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces nos ubica en el verso 14 del capítulo 22, donde nos dice, bienaventurados los que lavan, o sea, se santifican sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ok, ahora ubiquémonos aquí. ¿Cómo? Bienaventurados los que lavan las ropas. Eso es santificarse, eso significa limpiarse de pecado, pero no en ese momento porque ya todo está concluido. Como ya está todo concluido, Él está diciendo que en el presente continuo, donde usted y yo estamos escuchando para poder vernos allá, donde Él nos tiene a nosotros como bienaventurados, como buena aventura, un estatus delante de Él, necesitamos estar limpiando nuestras ropas, o sea, estarnos santificando. Para tener derecho al árbol de la vida no está hablando de la salvación, está hablando más que la salvación. Está hablando para poder accesar al Hijo, para poder accesar al Señor Jesucristo en nuestro día a día y entrar por las puertas de la ciudad de manera experimental, estar nosotros hoy viendo a futuro donde nos encontramos delante del Señor. Esa es la llave. Más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la mentira. Aquí esto es un golpe terrible. Yo no sé si ustedes han visto el boxeo. Yo no soy muy amante del boxeo, ¿verdad? Pero sí conozco algunas cosas de boxeo porque a mi papá le gustaba ver el boxeo. A mi mamá también. Entonces a veces estaban viendo boxeo y yo veía esas peleas. Entonces habían peleas que llegaban al final y se ganaban por decisión. ¿Qué significa eso? Significa que cuando una persona peleaba con la otra, de alguna manera medían quién era el que había peleado mejor y levantaban unas tarjetas. Entonces el que ganaba más tarjetas, el que sabe de boxeo, pues después nos lo explicará en la charla cuando conversemos un ratito, el que ganaba más tarjetas era el que ganaba. Cuando decía que se ganaba por unanimidad, es que los puntos o las tarjetas eran para el que peleó mejor. Pero no había algo contundente. Cuando hay algo contundente es cuando le daban un golpe certero y la persona caía en knockout. O sea, no había nadie que dijera que tenga que levantar una tarjeta. Esto es knockout. Entonces, en este knockout que él está haciendo, en donde está cerrando ya el Apocalipsis, donde está diciendo que tenemos que santificarnos, que tenemos que
estar cuidando las palabras que Él nos dio, donde nos está diciendo a nosotros que tenemos que guardar sus mandamientos, que tener presente los escritos, nos hace una advertencia en el verso 15. Mas los perros estarán fuera. Esto es muy serio, mis hermanos, porque los perros está hablando de la conducta del perro, no del perro en sí, sino de la conducta. ¿Qué hace un perro cuando se vomita? Y eso lo dice el Salomón en los Proverbios. Un perro regresa al vómito y se lo come. Entonces el Señor lo que está diciendo, mire, aquí lo que les estoy planteando es esto. Si ustedes se han santificado, han estado cuidando lo que yo les mandé, han estado guardando absolutamente todo lo que les he dado, pero se regresan al vómito, no piensen que van a entrar. Como estamos en un momento de conclusión y el Señor nos está mandando desde el principio, no es para que esperemos a estar allá, para conducirnos correctamente, porque no entraríamos al reino de los cielos de manera presencial, sino que dice que para que entren de manera presencial necesitan estar de manera experimental. ¿Cómo? Bueno, entonces no sean como los perros, dejen de estar volviendo a lo que ustedes eran, dejen de estar regresándose a Egipto, dejen de estar regresándose a Babilonia, dejen de estar regresando a las conductas que ya ustedes dejaron. Y le suma a esto, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Eso no lo voy a explicar uno por uno, porque si no, entonces nosotros vamos a tener el problemilla de que no nos va a alcanzar el tiempo. Y dice el verso 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Me encanta cómo lo presenta. Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Cualquiera viene y lo toma a la ligera y dice, bueno, no entiendo, pastor, porque está diciendo él que él da testimonio en las iglesias. ¿Cuál es lo que usted ve maravilloso ahí? Es que si usted lee con cuidado, hasta una palabra, una letra puede cambiar un mensaje. Voy a leerlo de la manera incorrecta. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Vuelvo a leer y noten la diferencia. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Notan la diferencia? Una cosa es a las iglesias, un comunicado hacia que queda afuera, un comunicado externo, y otra cosa es un comunicado en. Una cosa es a y otra cosa es en. Ok, entonces cuando yo digo, bueno, pastor, explíqueme eso porque no lo estoy entendiendo. El Señor no manda un mensaje externo, por eso se llama evangelio. Evangelius es de adentro para afuera. Por lo tanto, si es un mensaje que está depositado en la iglesia, en las iglesias, cuando habla de las iglesias no es que haya muchas iglesias, sino que está hablando de la iglesia en el paso de los tiempos, a las cuales Él les mandó el mensaje desde el primer capítulo, donde están representadas en cada una de esas congregaciones su carácter representado en Israel. Entonces la iglesia se compone en un testigo más. Entonces cuando la iglesia se compone en un testigo más, Él predica al mundo en la iglesia. Ok, pastor, explíquemelo de una manera más sencilla porque todavía no lo estoy entendiendo. El Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador que los guiará a toda verdad, les convencerá de pecado y les recordará lo que yo les he enseñado. Está hablando del Espíritu Santo. Entonces, el otro testigo es el Espíritu Santo en nosotros, hacia el mundo, en adentro, no a nosotros, no el Espíritu Santo hacia afuera, sino en adentro, inside, es parte de nosotros, está fusionado a nosotros. Espero estarme explicando, mis hermanos. Yo les envié al ángel para que dé testimonio de estas cosas en ustedes, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Esa es la función que nos hace salvos. Y cuando esa función nos hace salvos, porque es Jesús el que está en nosotros a través del Espíritu Santo, termina diciendo yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ok, ¿a qué se está refiriendo eso? Que Dios es el linaje de David
y la estrella de la mañana. ¿Qué tiene de importancia eso? En segunda de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 12 al 16, Dios le hace una promesa a David, que de su linaje o su linaje perduraría para siempre y que de ahí él establecería un reino eterno. Esta promesa que el Señor hace es la promesa del pacto, o se conoce como el pacto davídico. Esta promesa, que fue la que se habló por todos los tiempos, está cumplida en ese momento. ¿Qué es lo que él está afirmando aquí? Cuando él dice yo soy la raíz de David. ¿Por qué se está identificando con esa promesa? ¿Por qué nos está diciendo a nosotros, o sea, qué tiene de importante que él sea de la raíz de David si él es Dios y él estaba antes de David? O sea, ser la raíz de David significa que él tiene la autoridad absoluta para juzgar, para gobernar, porque está cumpliendo algo a un ser humano como David, al cual él le llamó conforme a su corazón, un ser humano imperfecto, un ser humano que asesinó, un ser humano que mintió, un ser humano que adulteró, un ser humano que conspiró, un ser humano que hizo un montón de cosas terribles y horribles. Lo que él está diciendo no depende de los hombres que este reino esté aquí. Yo estoy cumpliendo que en ese hombre que dije que era conforme a mi corazón, estoy terminando la tarea, la batalla que ningún hombre podía terminar. Y si dije que era conforme a mi corazón, no es porque David no pecara. No, conforme a mi corazón, les voy a explicar qué es ser alguien conforme al corazón de Dios. Usted hace un contrato de alquiler. Entonces, ese contrato de alquiler usted necesita hacer dos contratos. En esos dos contratos que usted hace, usted viene y le presenta al inquilino para que firme y otro es suyo. Uno le queda al inquilino y otro le queda a usted. Si usted falla o el inquilino falla, van delante de un juez. Entonces el juez ve su contrato y el del inquilino a ver si cumplieron lo que están en acuerdo ambos. Bueno, resulta que ese contrato Dios lo hizo para con nosotros, se llaman los mandamientos. Cuando Moisés bajó y vio el desorden que había, él quebró las tablas, los primeros mandamientos, porque en el hombre no se podían sostener. O sea, en David no se podían sostener, en Abraham no se podían sostener, en Jacob no se podían sostener, en nadie, en ningún ser humano se podía sostener. Entonces, cuando usted firma el contrato, usted está diciendo, yo estoy de acuerdo en los términos en los cuales estamos estableciendo. Cuando Dios viene y Moisés quiebra esto, entonces le dice haga otras tablas como las anteriores. Y él hace otras y las mete dentro del arca. El arca representa a Jesús, están adentro de Jesús, están en el corazón de Jesús. Él, el Padre y él pactan para mantener esta promesa que es para siempre, es una promesa mesiánica. La prometen, pero entonces una vez que lo prometen, indican a través de qué línea, a través de qué persona se va a sostener esta promesa. Es a través de la raíz de David. ¿Quién es la raíz de David? La raíz de David es Judá, y ahí usted va tomando toda la línea de sacerdocio hasta que llegó el Señor Jesucristo. Entonces, cuando él habla de la raíz de David, no está hablando de David, está hablando de su raíz. ¿Qué es una raíz? Una raíz es lo que se profundiza en la tierra y levanta justamente el árbol y lo sostiene. Entonces, David en sí mismo es el puente único y exclusivo humano que Dios utilizó para mostrar que viene de Dios a Dios. La promesa viene del Padre hacia el Hijo. Y David fue el que estuvo en el medio, no como el que iba a sostener la promesa, sino el receptor de la promesa. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué el Señor nos dice eso? Bueno, el Señor nos enseña eso para que usted y yo sepamos que al juez, al final, al rey, al declararse raíz de David, está diciendo que de la misma manera que sostuvo esa promesa delante de David, a pesar de que él pecó, a pesar de que su hijo Roboam pecó, porque incluso cuando Roboam pecó le dice, te voy a quitar 10 tribus, pero 2 no, por amor a mi siervo David. ¿Por qué? Porque se sostuvo la promesa en él mismo, en Dios mismo. Lo que Dios nos muestra al final de los tiempos es hombres escogidos por él, personas como los profetas que sirvieron de testimonio,
personas como David que sirven de testimonio, personas dentro de una iglesia que sirven de testimonio, pero todo lo que estamos viendo, mis hermanos y mis hermanas, todo lo que estamos viendo es porque Él lo prometió y porque Él lo está cumpliendo. Voy a cerrar con los 7 puntos y los 7 testigos después de leer los siguientes versículos, para que conversemos un rato y cerremos esta enseñanza. Dice así el verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Es uno de los testigos. ¿Y la esposa quién es? La iglesia. ¿Qué dice? Ven. Ven, y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el agua de la vida? Él mismo. Y escuche lo que dice el verso 18. Yo testifico. A todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, nos envía de nuevo al capítulo 1, al verso 3 de Apocalipsis, al que oye las palabras y las profecías de este libro, y dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ok, cerremos, concluyamos entonces. Pastor, ¿qué es lo que está enseñando el libro del Apocalipsis en el capítulo 22? Está mostrando los testimonios para poder el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Él, cuando Él desate cada uno de los sellos, cuando Él desate cada uno de los testigos en el paso del tiempo, ¿cuáles testigos son estos? Ok, ahora cerramos así, mis hermanos y mis hermanas. Usted tiene en su mano un contrato, yo tengo otro. Usted lo firma y usted dice recibido conforme. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque él recibió y él se ajustó a lo que Dios decidía. Cuando Dios decidió matar a su hijo, él lo recibió. Él recibió ese castigo y levantó la cabeza una vez que Dios lo castigó, se lavó la cara, se puso a comer, porque ahí está el recibido conforme. Estoy de acuerdo con la forma en que hace las cosas. El Apocalipsis es una forma en que Dios nos está mostrando cómo hace las cosas al fin del tiempo. Y el Apocalipsis usted lo puede firmar de una manera simbólica y decir yo lo acepto, yo estoy de acuerdo contigo, no porque tengamos que estar de acuerdo, sino ese es el recibido conforme. Pero el recibido conforme al final del tiempo, cuando las plagas se empiezan a desatar, cuando los juicios se empiezan a desatar, cada uno de esos juicios va a ser abierto. Primero 7 sellos, después van a ser 7 trompetas y después van a ser 7 copas. Es agarrar ese testamento que está arrollado y el único que puede abrir los sellos, que es Jesucristo, va a abrir cada uno de los sellos. Y va, conforme a los sellos, va a probar, va a pesar, va a comparar a la humanidad, a las naciones y a sus creyentes. O sea, me refiero a los que fueron salvados. ¿Cuáles son los sellos? El primer sello es el mismo, el testigo principal del cierre del Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Él es el que afirma, que Él es el que dice vengo pronto. Él es el testigo fiel, Él es el profeta y el cumplimiento es seguro estando en Él. Segundo sello, el ángel de Dios. ¿Quién? El que está mostrando todas las cosas a Juan, el que le está mostrando todas estas profecías. El ángel está afirmando la autenticidad. ¿Qué fue lo que dijo el ángel? Estas palabras son fieles y verdaderas. El tercer testigo, ¿cuál es? El tercer testigo es Juan mismo, el apóstol. ¿Por qué? Porque él dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Entonces se convierte en el tercer testigo de lo que se va abriendo. Juan, el tercer testigo en el Apocalipsis y también en su evangelio, porque el evangelio de Juan está concentrado en la divinidad de Cristo. El cuarto testigo se convierte el Espíritu Santo en el cuarto testigo. Es el que da testimonio de Él, el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que actúa delante de nosotros para que nosotros podamos recordar lo que el Señor nos enseñó. Y la urgencia, mis hermanos, de seguir lo que el Señor nos enseñó. El quinto testigo, la iglesia, usted y yo. Hoy el Señor está hablando a través de la iglesia. Se convierte en el
quinto testigo para la humanidad. La humanidad no puede decir que no hubo profeta en Israel. La humanidad no puede decir que no hubo un mensaje claro para el llamado. El sexto testigo, ¿quién es? Los que guardan las palabras de la profecía. ¿Quiénes son los que guardan las palabras de la profecía? Son aquellas personas que se convirtieron en las 5 vírgenes, que hicieron de manera correcta lo que Dios les estaba pidiendo y se convierten en un testimonio. ¿Para quiénes? Para los que se quedan durante la tribulación. Es un testimonio para ellos. Ese es el sexto testigo. ¿Y el séptimo testigo quiénes son? Las mismas palabras, la misma palabra profética que el Señor dejó ahí. Por eso Él dice, si alguno quitare de estas las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte de la vida, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. El que da testimonio, ¿quién? Jesús. ¿Qué dice? Vengo en breve. Amén. Cierra el libro, medita un poco, Juan, y dice, sí ven, Señor. Sí ven, Señor. O sea, cierra, y donde él cierra y dice, amén, así sea, hace una reflexión para sí mismo y dice, sí ven, Señor. Es como decir, estoy listo. Estoy listo, Señor. Estoy listo para cumplir con todo lo que me vas a mandar a hacer. Estamos listos para cumplir con lo que nos has demandado hacer. Y termina el verso 21 diciendo, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ese es el estudio de raíces, es el estudio de todo el libro del Apocalipsis. El capítulo 22, más que estar buscando cosas externas que vayan a suceder, es una recopilación de todo lo que estudiamos hasta la semana pasada. Dejo de compartir, mis hermanos y mis hermanas. Está hermosa la iglesia hoy, como siempre. Dejo de compartir, dejo de grabar. Para los que me van a oír en YouTube, dejo de grabar porque ahora voy a conversar en la sala con la iglesia. Así que bendiciones a todos. Si Dios lo permite, la otra semana tengo un tema libre al cual le llamé el protocolo de Sansón. No se lo pierdan. Protocolo de Sansón. Tiene que ver con estos últimos tiempos, tiene que ver con lo que Israel tiene planeado. Y cuando estoy hablando de Israel, estoy hablando de la Israel actual. Tiene planeado como último recurso si la invaden todas las naciones. No se lo pierda. Eso va a estar muy, muy interesante. Y el viernes la última enseñanza de las bienaventuranzas para entrar después a estudiar lo que tiene que ver con la oración, temas propiamente de oración. Ah, y lo estaba olvidando. Y el 2 de diciembre iniciamos con ovejas. Cubierta de pelo blanco.